Hola clase, vamos a entrar en la quinta parte del tema 13 y vamos a tocar ahora lo que es la URSS y el mundo comunista y su evolución hasta su desaparición como tal. Si tocamos desde el principio, después de la Segunda Guerra Mundial, los últimos años de Stalin fueron de total control de la Unión Soviética y obviamente pues de la implantación de la política del terror, con lo cual bueno, las purgas políticas afectaron a muchísima gente, a todo aquel que o hacía peligrar o simplemente se salía de la norma, con lo cual obviamente bueno, se purgó absolutamente a miembros del partido, militares, funcionarios, líderes comunistas extranjeros y se propuso el culto a la personalidad. ¿De acuerdo? Algo que se había criticado desde precisamente los fundamentos políticos del comunismo, evitar obviamente ese culto a la personalidad que tenían los reyes y en el fondo lo que se hizo fue copiar ese modelo pro-zarista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde se dejaba cómodamente llamar Pope, Papaito, el propio Stalin, que era el apelativo cariñoso que el pueblo ruso le daba a su zar. ¿De acuerdo? En el exterior se consolidó como potencia nuclear, vaya, es un gran ejército, y se eligió además Stalin como líder del bloque comunista a partir del 53 con su muerte comenzó la desestalinización, ¿de acuerdo? Y empezó la lucha por el poder en la que, bueno, se implantó la corriente revisionista, ¿de acuerdo? Con Nikita Khrushchev o Khrushchev, ¿de acuerdo? Que era secretario del Comité Central. Empieza la desestalinización, ¿de acuerdo? Y empiezan, obviamente, también revueltas en el mundo comunista, ¿de acuerdo? Que va a bajar esa represión, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, la represión desciende, se condena además ese régimen estalinista y se hace públicamente, se empieza a cuestionar el hecho de que se le haya rendido culto a la personalidad, cuando en principio eso no se debe hacer, se aceptan otros modelos de transición al socialismo, se reorienta la economía planificada, ¿de acuerdo? Y empieza, obviamente, la de consumo y los agrícolas, que se había abandonado, no se había... Y eso es lo que va a marcar la gran diferencia precisamente con las economías capitalistas, la inexistencia de productos para el consumo, la variedad de productos al consumo como la que existía dentro de los países capitalistas y que le dan ese aspecto de mejora económica y mayor nivel de vida. ¿De acuerdo? Pero obviamente todo esto va a chocar con el recelo de la nomenclatura, ¿de acuerdo? Que es ese grupo eh, en las altas instancias del partido y de los aparatos del poder que no son muy proclives a los cambios, ¿de acuerdo? Y que van a forzar, en cierta medida, que Khrushchev caiga, ya que él les parecía que se había dejado influir demasiado por los países capitalistas, o al menos eso es lo que se va a decir, sobre todo con esa posición de intentar, eh, digamos, que, que haya otros modelos que dirijan hacia el socialismo y con la nueva planificación, ¿no? Pero bueno, va a coincidir este momento con la coexistencia pacífica y con el deshielo, ¿de acuerdo? Pero obviamente eso no va a alejar los enfrentamientos, como lo que se dio con la construcción del muro de Berlín, con la crisis de los misiles de octubre en Cuba, ¿de acuerdo? Y mientras tanto también se va a ir abandonando, digamos, las relaciones con China, donde va a haber enfrentamientos incluso en la frontera, ¿de acuerdo? Y ya que sobre todo pues se ve que están haciendo un nuevo gigante comunista, pero que
digamos, reorienta su comunismo de otra manera. Además, ya en el 73, con el acercamiento de China a Estados Unidos, se va también a deteriorar un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Quién le va a sustituir? Y lo hizo de forma muy suave, ¿vale? Porque va a precipitar la caída rápida de Khrushchev, es Leonidas Brezhnev, ¿de acuerdo? Que va a convertirse en el primer secretario del partido. Él, que va a durar 20 años prácticamente en el puesto hasta el 82, se va a caracterizar por su inmovilismo. Va a favorecer las posturas de la nomenclatura, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo ese impulso de reformas que pretendía Khrushchev va a volver obviamente a los tiempos de Stalin, sin la gravedad obviamente de las purgas stalinistas, de acuerdo, pero sí arrogándose el derecho a la intervención militar en los asuntos internos de otros países y a entrar en la órbita de influencia. ¿De acuerdo? En este momento es cuando se lanza la URSS a apoyar a todos los movimientos marxistas en el mundo y a extender la influencia del comunismo. ¿Vale? Y aquí, el año 79, en plena cumbre de su influencia mundial y además habiéndose consolidado una imagen mucho más positiva que la de su competidor Estados Unidos, que acababa de salir de la guerra del Vietnam, acaba de meter la pata, ya que fue el Vietnam, Afganistán fue el Vietnam de la URSS. ¿De acuerdo? Económicamente, bueno, económicamente, desde los años 50 hasta mediados de los 70, bueno, va a ser la época del gran crecimiento económico, sobre todo en cuanto a, estamos hablando de los 50, en cuanto a la siderurgia, ¿de acuerdo? En cuanto al sector agrario, va a aumentar la superficie cultivada en la producción, pero va a haber problemas de abastecimiento, ¿de acuerdo? De la población. En cuanto a bienes de equipo, va a mejorar, ¿vale? Y va a duplicar la producción. Pero como decimos, es la industria pesada y la energía la que más va a destacar. Como vemos, falta el consumo. Una población desabastecida con materiales primarios y todos los demás, todo el resto del esfuerzo orientado sobre todo a la industria pesada y como mucho a lo de bienes de equipo y la energía. ¿De acuerdo? El que se dio una mayor autonomía a las empresas en realidad no va a producir un efecto a corto plazo, sino que obviamente lo que se ve es que al final el sistema se agota, ya que está jugando dentro de un mundo orientado fundamentalmente al capitalismo y pues bueno, esa falta de previsión, esa no creación de una industria del consumo va a hacer que se cree un mercado negro, ¿de acuerdo? Y que se va, digamos, a permitir de esa manera para reducir el descontento de una población. Con lo cual, obviamente, pues estás apuntalando digamos, la gran caída. Desde mediados de los 70 a finales de los 80, la economía todavía va a empeorar más. Obviamente las carencias se van a notar en todo el sistema económico, ¿de acuerdo? Y sobre todo la productividad de la industria va a seguir en franca caída, ¿de acuerdo? La calidad de los productos va a ser deficiente, el gasto militar enorme que se va a comer muchísimos recursos y que obviamente impide que se dediquen otros tantos a sectores que lo iban necesitando. ¿Y qué se va a hacer? Importar producción. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de las importaciones a países capitalistas? Pues obviamente un fuerte endeudamiento, con lo cual empeora la calidad de vida de la población, que es el modelo con muy poca previsión que adopta la URSS y que va a facilitar la caída del sistema a un medio plazo, ¿de acuerdo?
En el 85 muere Brezhnev, ¿de acuerdo? Y le van a sustituir en el cargo Andropov, después Chernenko, que es, pues bueno, personajes de la vieja guardia, ¿de acuerdo? Muy defendidos por el sector más inmovilista y bueno, con gente que estaba esperando su puesto desde hacía años, ¿no? A esto se ha venido denominado la gerontocracia, el gobierno de los ancianos, ¿no? Pero bueno, pese a que Andropov, que había estado trabajando como ministro de Asuntos Exteriores y embajador, veía que se necesitaba un cambio reformista, en realidad duró poco y Chernenko era más inmovilista, más conservador y bueno, al fin y al cabo ninguno de ellos duró lo suficiente como, como para, como para poder evolucionar el país hacia otros modelos económicos. En el 85, antes dije que en el 85 murió Brezhnev, en el 82, en el 85 asciende Mikhail Gorbachev y sí, que va a llevar a una corriente reformista. Y obviamente él va a producir con, su, con sus tendencias políticas, la glasnost, la perestroika, el aperturismo y la transparencia de las operaciones del Partido Comunista, lo que va es a provocar la definitiva caída, no por su causa, sino porque obviamente se estaba manteniendo artificialmente, pero bueno, se va a producir la caída, el desmoronamiento y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el resto de Europa, en ese sector controlado por la Unión Soviética? Pues bueno, un conjunto de democracias populares que habían surgido tras la Segunda Guerra Mundial y que se van a caracterizar precisamente por añadir el término de democracia y de popular, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, la Alemania de influencia soviética, la República Democrática Alemana, la RDA, o, bueno, vamos a ver también la República Popular China. El término popular, democrático, es lo más o menos lo que significa el gobierno del pueblo, ¿de acuerdo? Van a ponerse ese título para diferenciarse de lo que son las democracias liberales de Occidente. ¿De acuerdo? El modelo que van a copiar es el modelo soviético. Partido único, nada de elecciones y persecución de toda la oposición. ¿Quiénes están a la cabeza de todo esto? Pues bueno, la RDA y después Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Albania y Rumanía. Yugoslavia y Albania, que en la Segunda Guerra Mundial se liberan sin ayuda del Ejército Rojo Soviético, van a mantener, ¿de acuerdo?, una posición algo cambiante. Albania al final se va a radicalizar, incluso cuando cae la URSS va a recibir ayuda china, pero Yugoslavia va a intentar un modelo económico, siempre con control del mariscal Tito, pero y con un comunismo recalcitrante, pero económicamente van a abrirle la puerta a otros modelos para su mejora económica. Quizá de todos los países que estuvieron metidos dentro de la órbita comunista, en Europa fue el que tenía la economía quizá un poquito más saneada. ¿De acuerdo? A la desaparición de Tito, pues bueno, ya sabemos cómo quedó el panorama en el país. ¿De acuerdo? Eh, pues bueno, cuando empezó la guerra de bloques entre Estados Unidos y la URSS, el control de Moscú sobre los países ocupados se hizo más evidente. ¿De acuerdo? E impuso un cordón de seguridad para contener el ataque occidental. Eso llevó a que en países, por ejemplo, como, eh, como la República Checoslovaca, en su momento Checoslovaca o
o en Hungría, pues los movimientos opositores fueran represaliados y además fuera proclive a la invasión de esos países por parte del ejército soviético. Ahí recordemos en el 68 la primavera de Praga, ¿vale? Por ejemplo. Eh, ¿qué es, ¿Cómo se va a implantar la economía comunista en estos países? ¿De acuerdo? Pues bueno, el Estado se apropia de los medios de producción, además se va a planificar desde ahí la economía con planes, los famosos planes quinquenales, ¿de acuerdo? Cada 5 años se colectiviza la agricultura, ¿de acuerdo? Y se va a imponer una industrialización acelerada, sobre todo basada en la industria pesada. Después de unos años, en el 49, y a imitación de lo que se había generado en la Europa occidental, se va a crear el Comecon o CAME, ¿de acuerdo? Una especie de mercado común de países comunistas en respuesta a la política desarrollada por Truman y la creación del Plan Marshall, ¿de acuerdo? Con lo cual se va a crear el Plan Idanov y, bueno, es una forma de control y de canalización de la ayuda soviética, ¿de acuerdo? Pero para lo único que sirvió es para que todas las economías de los países que participaran estuvieran supeditadas a las necesidades de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? En realidad mejoró el nivel de vida de la población, pero nunca al nivel de los países occidentales. ¿De acuerdo? Lo que sí que va a llevar, obviamente, este cambio de economía hacia una economía comunista, pues las transformaciones sociales, ¿de acuerdo? Va a desaparecer esa burguesía emprendedora e industrial y las clases medias, con lo cual, pues bueno, hay profesiones liberales, hay trabajadores autónomos, pequeños comerciantes, se va a promocionar a obreros y campesinos, ¿de acuerdo? Y se les van a dar ventajas sociales. Y va a surgir, eso sí, una nueva clase dirigente, que es la nomenclatura, y que va a tener muchos privilegios, ¿vale? Compuesta por miembros del Partido Comunista, por los altos dirigentes del Partido Comunista, los altos dirigentes de las fuerzas policiales y militares y los altos cargos de la administración. ¿De acuerdo? Las diferencias económicas siguieron existiendo, ¿vale? El crecimiento industrial no las hace desaparecer, ¿de acuerdo? Entre los diferentes países. Mientras que obviamente la República Democrática Alemana, Hungría van a tener gran crecimiento, Polonia va a tener muchos problemas para que su desarrollo fuera suficientemente aceptable. A partir de los 70, ¿qué nos encontramos en estas economías del este de Europa? Pues que entran en una gran crisis debido a que no tienen capacidad para adaptarse. Tienen una economía planificada, centralizada, que apenas se da cuenta de que obviamente los problemas que nos encontramos en el mundo y que pueden surgir en un momento dado no se pueden solventar con una economía planificada, sino que tiene que haber obviamente una capacidad de adaptación suficiente para impedir que pues cualquier hecho fortuito hunda el sistema, debido a precisamente esa falta de una burguesía emprendedora y de la centralidad de las decisiones económicas, pues hubo escasa inversión en innovación, en renovación de los equipos, no se diversificó suficientemente la industria, ni se siguió atendiendo a la creación de bienes de consumo muy demandados por la población de base, ¿vale? Con lo cual todo llevó a lo mismo que habíamos visto, al mismo error en la URSS, al recurso del endeudamiento exterior. ¿Qué nos lleva a esto? Obviamente, inmediatamente y de cabeza en los 80 a la crisis económica. Con lo cual, obviamente, disminuirá de forma alarmante el crecimiento y además la poca productividad en comparación con los países capitalistas. ¿De acuerdo? El estancamiento agrícola va a generar un déficit alimentario crítico y va a provocar la inflación,
¿vale? Y la elevación de la deuda externa. Y sobre todo, dependencia de la URSS, ¿vale? Que es la que da materias primas y energía. Mientras que la URSS va a ir adaptando, acordémonos de Andropov, ¿de acuerdo?, a los mercados internacionales, sobre todo el petróleo, y la URSS era una gran productora de petróleo, ¿de acuerdo? El problema es que los países del este eran dependientes de ello y van a tener que pagar más cara esa energía. Por lo tanto, la inflación se acrecienta. Y empezaron los dirigentes de estos países europeos que dependían de la URSS a cuestionarse el sistema económico comunista. Va a ser el momento en el que empiece una gran crisis de relaciones entre diversos países. Ya veremos cómo países como Polonia van a cuestionarse mucho y van a permitir darse el primer paso en acabar con el sistema que se había implantado tras la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos esta parte